Entonces sus compañeros igual ya pueden ver después. Les voy a compartir primero el campus virtual. No sé si es que ustedes dos ya entraron al campus virtual. ¿Tienen Sí, acceso? en la mañana sí entré. Ya tienen acceso, ¿no es cierto? Y usted, Julio, tal vez entra al campus. Sí, sí, entré. Sí, sí puedo entrar. Ya. Entonces sí están activados con la materia, ¿no es cierto? Porque yo les tengo aquí como participantes. Entonces, yo voy a intentar ser lo más ordenada posible para que ustedes no se pierdan en el contenido que les voy a poner en el campus virtual. Por el momento está esta asistencia que yo voy a tomar. Entonces, a las 5:05 máximo, yo voy a tomar asistencia, ¿ya? Como ustedes saben, o bueno, no sé si es que ya saben, pero la asistencia tiene un puntaje. Entonces, aquí les tomo asistencia a Julio. ¿Y cómo le digo a usted, Warren o Isaac? Warren está bien, gracias. Ya. Entonces, les tomo asistencia. Vamos a conversar sobre unas indicaciones generales de la materia. Las clases sincrónicas, ustedes ya saben, son el lunes y miércoles, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar máximo 5 minutos. Después les esperamos máximo unos 5 minutitos. Necesitamos que tengan la cámara encendida. Ustedes saben que esta materia de mecánica de fluidos no van a aprender nada si es que no hacemos ejercicios. Tenemos que hacer bastantes ejercicios y practicar bastante. Hay algunos ejercicios que a veces son medio quisquillosos, medio tienen sus trucos. Entonces yo quiero que ustedes practiquen bastante y también quiero hacer ejercicios en clase, quiero ver en qué se están equivocando. Obviamente no es una clase presencial, que es lo ideal para esta materia, pero sí puedo ir yo siguiendo un poco para ver ustedes en qué se están confundiendo o qué están haciendo bien. ¿Ya? Entonces sí quiero que prendan la cámara, que vayan haciendo los ejercicios conmigo, que me vayan respondiendo las preguntas que voy haciendo y siempre vamos a hacer ejercicios, siempre, todas las clases vamos a hacer ejercicios, al menos que sea una clase muy larga que nos tome revisar la teoría en más tiempo. Pero casi siempre vamos a hacer ejercicios. Entonces les pido que por favor tengan la cámara encendida, que tengan un cuaderno, una calculadora, lápiz, borrador, todo para que puedan seguir la clase. Vamos a ver 6 capítulos y estos 6 capítulos van a ser evaluados. Entonces tenemos 10 puntos de asistencia. Si vamos a asistir a clase o si es que no pueden asistir por el WhatsApp, ya sea del chat en grupo o a mi WhatsApp personal, me pueden decir, profe, no voy a asistir por tal o cual cosa, justifiquen, ¿sí? Para yo saber que ustedes están pendientes de la clase y que están participando, ¿ok? Después tenemos 10 puntos que es de participación. Con este componente de participación, a lo que me refiero es que en la clase sincrónica voy a ir haciendo ejercicios y ustedes tienen que estar pendientes de hacer los ejercicios. Y también en el campus virtual yo voy a colgar aquí siempre ejercicios, ¿ya? Entonces todos los ejercicios que yo cuelgue en el campus virtual ustedes tienen que ir haciendo y tienen que ir interactuando. Si es que yo pongo ahí un foro, si es que mando una tarea, todo eso va en este componente de participación, sobre 10 puntos también. Después vamos a tener 2 pruebas sincrónicas. Esas pruebas sincrónicas, como son poquitos, tengo la ventaja de que les puedo dar 1 o 2 ejercicios individuales, ¿no es cierto? Ustedes hacen su ejercicio, toman fotos, suben al campus, ponen la respuesta en el campus y me envían para yo calificar. Entonces así vamos a hacer las pruebas sincrónicas. 2 pruebas sincrónicas, cada una de 5 puntos. Y luego ya el examen y el supletorio, que valen 20 puntos, y es sobre la materia de todo el ciclo. Hay un componente también sincrónico y asincrónico en el examen, que es un trabajo sobre 10 puntos, que ya vamos a hablar eso al final, obviamente, de la clase, sobre qué va a ser el trabajo, y un componente sincrónico que es tal vez presencial, no sé si es que nos dé para hacerlo presencial o si no va a ser virtual. Bien, entonces, en el campus virtual, casi siempre en cada tema, al menos en cada subcapítulo, voy a poner ejercicios, ¿sí? Y vamos a ir resolviendo en clase o van a quedar como tarea de acuerdo a cómo nos dé el tiempo. Al final de cada capítulo vamos a tener un taller, es decir, ejercicios prácticos aplicados que ustedes puedan hacer para que condensen toda la información de cada capítulo.
Y después también, dependiendo de la temática, si es un poco teórica, podríamos hacer unos foros para que ustedes estén interactuando también. Entonces, esas son las indicaciones generales de cómo llevar la materia. Si tienen alguna pregunta hasta ahorita. ¿No? Bien, entonces, como les digo, aquí tengo, por ejemplo, en el primer capítulo son simplemente conceptos básicos de fluidos para que ustedes se vayan acordando un poquito. No sé si tuvieron ya termodinámica. Sí. Entonces, un poquito las cosas de termodinámica les puede servir si es que ya tuvieron, o física. Entonces, aquí solo vamos a hacer un pequeño recordatorio. Vamos a aprender qué es un fluido, vamos a hablar un poco sobre los sistemas de unidades que ustedes ya deben saber, pero solo nos vamos a acordar. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día, qué es un fluido, clasificación y sistema de unidades. Y vamos a hacer estos ejercicios 1.1 para solo calentar motores. Después del miércoles vamos a ver propiedades de los fluidos y también vamos a hacer unos ejercicios sobre esto. Y con eso ya podemos hacer el taller del capítulo 1. ¿Sí? Entonces, el capítulo 1 son solamente conceptos básicos, nada complicado. Les voy a siempre a poner aquí los enlaces de las clases. Entonces, esta clase estoy grabando, luego la subo a YouTube y la cuelgo aquí para que ustedes la puedan revisar otra vez o asistir a esa clase si es que no la han tomado. Siempre todos los capítulos van a tener este orden. En estos subcapítulos de aquí, ustedes van a ver que cuelgo aquí la presentación que uso en clase. ¿Sí? Ahorita las indicaciones generales que acabo de dar están aquí. Acá también está el sílabo con todos los detalles de lo que ahorita les dije rápidamente. Y siempre va a ser así. En el 1.2 igual. Entran al 1.2 y tienen la presentación de clase y los ejercicios que vamos a hacer en clase y luego el taller. El taller es una hoja de PDF con todos los ejercicios propuestos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos comprendidos, ¿no es cierto? Acá les puse las indicaciones generales que acabo de dar, el sílabo, y les puse unos libros, ¿ya? Entonces, este libro de Streeter es el clásico de mecánica de fluidos, digamos así, que se usa casi siempre, pero es un poquito complejo. Si es que ustedes van y leen directamente, Streeter no es tan fácil, pero sí, es el clásico. Este de mecánica de fluidos de Hills no está tan bien especificado, no describe bien las ecuaciones, no hace una profundización de ecuaciones, pero tiene bastantes ejercicios y tiene bastantes ejercicios resueltos. Entonces este le colgué por esa razón, porque tiene algunos ejercicios resueltos. Y este de acá, en cambio, está lastimosamente en inglés. Pero este libro sí que es súper fácil de comprender, es con un lenguaje para estudiantes de pregrado, y explica de forma súper simple los conceptos, las ecuaciones de mecánica de fluidos. Entonces, este libro sí es súper bonito, pero bueno, si es que ustedes le hacen al inglés, les recomiendo completamente que este libro sea su guía. Y si no, pues tienen el de Streeter y ejercicios acá en Hills. ¿Sí? Entonces, estos tres libros son los que vamos a utilizar más que nada. Y yo voy a explicar de este de aquí. Obviamente voy a explicar en español, pero voy a explicar basándome en este libro de acá. Y los ejercicios, como les digo, son de Hills y de Streeter y también de Les Hamill. Los ejercicios saco de los tres, incluso para pruebas o para exámenes. Esos son los libros, no hay donde más. Bueno, los exámenes a veces son un poco, digamos, modificados de lo que se ve en los libros, pero esta es la base principal. Aquí les puse el link de Zoom con el password por si acaso. Y listo. Entonces eso, para revisar un poquito el material que les he subido al campus. Y les estaré subiendo con anticipación, así que si ustedes quieren preparar la clase mejor, se revisan la presentación. Si es que subo algún video, por favor revisen los videos antes de la clase. Está todo así puesto numerales, entonces ustedes ya saben qué es lo que vamos a tener en clase. Si es que revisan los videos que cuelgo ahí, van a venir ya preparados a la clase y va a ser aún mucho más fácil. Bien, ¿preguntas hasta ahí?
¿no? Ya, entonces, ahora sí les voy a compartir la presentación para empezar hoy día. Hoy día tenemos 2 horas. Tal vez asistieron a la bienvenida de los estudiantes que estaban haciendo en la UDA o no, no era para estudiantes, solo creo que era para primeros años, ¿no? Bien, entonces, somos poquitos estudiantes, eso es una súper ventaja porque ustedes pueden aprender más, podemos ir al ritmo de ustedes y lo único que les pido es que si es que no entienden algo, me digan, no entiendo, repita, vuelva a hacer, incluso puedo hacer hasta de otra forma para que comprendamos. Ahorita les va a parecer súper fácil, pero después en el capítulo, qué sé yo, cuarto, quinto, hay algunos ejercicios que pueden ser bastante complejos. Lo que intentamos con esta materia es aprender los principios básicos de mecánica de fluidos, pero también aplicarlos. ¿Y cómo se aplica la mecánica de fluidos, por ejemplo, en el diseño de tuberías o en el diseño de canales? Y entonces, para abastecer de agua a una planta, una mina, un proyecto, yo necesito canales, necesito tuberías. Entonces, lo que vamos a aprender aquí un poco es eso, es cómo diseñar eso. ¿Sí? Entonces, no es ingeniería civil, pero sí que ustedes van a tener que hacer algunos diseños sencillos de canales de tuberías y más que nada saber cómo funciona y de todas formas todos los principios, los conceptos que vamos a ver aquí, ecuaciones, no son fórmulas al azar, sino son conceptos que nos ayudan a comprender cómo funcionan los fluidos. ¿Sí? Y eso es muy importante para casi todas las ingenierías y en especial para la suya. Sí, es una materia que se puede tornar un poco compleja al pasarse los capítulos. Entonces, por eso sí les pido que tengan la confianza de decirme que repita o lo que sea cuando no comprendan algo, ¿ya? Eso es fácil porque en realidad somos pocos los que vamos a estar aquí. A ver, déjenme poner esto por acá para que no se vea. Ya. Bien, entonces, empecemos con el concepto de un fluido, ¿no es cierto? El fluido es una sustancia que cuando yo aplico un esfuerzo constante, esa sustancia se deforma. No importa si es que esa sustancia, perdón, si es que ese esfuerzo constante es pequeño o es grande, no importa la magnitud de ese esfuerzo constante, ese fluido se va a deformar. ¿Ya? Entonces, ahí ya podemos ver una gran diferencia de lo que es un fluido y un sólido. ¿Sí? Si es que yo a un sólido, dependiendo de cuál sea el sólido, pero si a la generalidad o a la mayoría de sólidos yo le aplico un esfuerzo constante, este no se va a deformar, sobre todo si el esfuerzo constante es pequeño. ¿No? En cambio, un fluido, así sea pequeño ese esfuerzo, se va a deformar. ¿Qué es un esfuerzo constante? ¿Se acuerdan qué es un esfuerzo constante? ¿A qué me refiero con esfuerzo constante? Porque no es fuerza, no es una fuerza simplemente. No. Un esfuerzo constante es una fuerza en una unidad de área. ¿Ya? Entonces es aplicar una fuerza en una unidad de área. Si yo tengo un tornillo, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza a un tornillo, una fuerza en una sola dirección, ¿sí? No le voy a aflojar. Si le aplico una fuerza en la unidad de área de un tornillo, ¿sí? y le hago un esfuerzo constante, es decir, le doy una fuerza que sea tangencial, entonces ahí sí yo le voy a aflojar al tornillo. Entonces el esfuerzo constante es esa fuerza tangencial, ese esfuerzo de corte tangencial que yo le estoy aplicando al tornillo en un área específica. Entonces siempre un esfuerzo constante va a ser una fuerza sobre una unidad de área. Ahora dice, los fluidos son sustancias que se adaptan a la forma de los recipientes que los contienen. ¿Sí? Si yo vierto un fluido en un recipiente, ese fluido va a adaptarse a la forma de ese recipiente. Todos los fluidos son compresibles en cierto grado. Algunos más compresibles, otros menos compresibles, es decir, que les puedo comprimir. ¿Sí? Y ofrecen poca resistencia a los cambios de forma. Entonces, no es fácilmente cambiarlos de forma. Entonces, ¿cuáles de estos fluidos que tengo aquí, agua, vapor, aire, aceite, cuáles cumplen con esa definición que yo dije de un fluido?
¿Todos? ¿Ninguno? ¿O cuáles? El agua. El agua sí es un fluido. Y el Creo gas. creo que los cuatro cumplirían. Ujú. Sí, de hecho sí. Entonces eso es lo que quiero que tengan en mente, que los fluidos no siempre me estoy refiriendo solamente al agua y al aceite, sino también los gases. Los gases también cumplen con la definición que dimos de un fluido, que era cuál, que es una sustancia que se deforma cuando es sujeta a un esfuerzo cortante. ¿Sí? Si yo le paso la mano al vapor, se va por todos lados, ¿no es cierto? Se deforma. Se adaptan también a la forma de los recipientes. Yo puedo poner un vapor dentro de un recipiente y este va a ocupar todo el recipiente, ¿verdad? Entonces, según la definición que yo le di, cualquiera de esos son un fluido. ¿Cuál de ellos es compresible? ¿A cuál de ellos le puedo comprimir? Los cuatro son compresibles. En mayor, Pero hasta ¿qué? en mayor o menor medida son compresibles. Por ejemplo, el aire y el vapor son muy compresibles, ¿no es cierto? Yo le puedo reducir bastante al aplicar presión. Pero en cambio el agua y el aceite, por ejemplo, son muy poco compresibles. Entonces, sí son todos, pero en magnitudes muy diferentes. ¿Cuál es capaz de expandirse? Vapor y aire. Esos se expanden más, ¿verdad? ¿Y cuál ocupa un volumen definido? Agua y aceite ocupan un volumen definido. Exacto. Y entonces esas son las diferencias, estas características de aquí son las diferencias entre un fluido líquido y un fluido gaseoso. Acá vemos, los tipos de fluidos son los líquidos. Los líquidos son prácticamente incompresibles, yo casi que no les puedo comprimir. En cambio, los gases les puedo comprimir bastante, son bastante compresibles. Los líquidos ocupan un volumen definido, los gases en cambio se expanden hasta ocupar todas las partes del recipiente que contengan esto. Y si no tienes recipiente, pues el gas se va por todos lados, ¿sí? Se expande completamente, en cambio los líquidos ocupan ese volumen definido. Entonces esas son las diferencias de estos dos tipos de fluidos. Nosotros sobre todo vamos a hablar de los fluidos líquidos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que los gases también son fluidos. Bien, ahora con respecto a las unidades, vamos a hablar medio rapidito porque ustedes ya conocen esto. Pero bueno, las unidades de fuerza, masa y longitud pueden ser según el sistema inglés o según el sistema internacional. Nosotros casi siempre utilizamos el sistema internacional, ¿verdad? Newton, kilogramo, metro, o el CGS también utilizamos, que es el centímetro, gramo, segundo, pero el sistema inglés también es usado algunas veces y sí vamos a usar acá también porque hay algunos libros que vienen con ejercicios en el sistema inglés, ¿no? Entonces, tenemos que tener en mente y tenemos que saber convertir. Bien, ahora, ¿cuál es la definición de Newton? El Newton es la cantidad de fuerza que se aplica durante un segundo a una masa de 1 kilogramo, para que ésta tenga una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Ya? Entonces, si yo aplico una fuerza a una masa de 1 kilogramo, aplico esa fuerza durante un segundo, y esa masa adquiere la velocidad de 1 metro por segundo, entonces eso es un newton. ¿Ya? La definición de un libra-fuerza es exactamente lo mismo. Una libra-fuerza es la cantidad de fuerza que yo aplico durante un segundo a una masa de 1 slug para que ésta adquiera la velocidad de 1 pie por segundo, ¿ya? Respecto a la velocidad que tenía previamente. Entonces esa es la definición de un newton, para que cuando le salgan estas unidades no se olviden que este kilogramo masa multiplicado por metros sobre segundo al cuadrado es newton, ¿sí? Lo mismo con este sistema, el slug por pie al segundo al cuadrado. Ahora, otra cosa es la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces aquí esta ley se aplica a un cuerpo que cae libremente en el vacío en condiciones estándar. Entonces aquí lo que nos vamos a acordar es que una libra fuerza es igual a la masa en libras masa multiplicado por la aceleración de la gravedad en pies por segundo al cuadrado. Bien, entonces nos vamos a acordar de esto.
Libra fuerza es igual a libra masa, pero por la aceleración de la gravedad en pies por segundo al cuadrado, que es 32.2. Después, 1 kilogramo fuerza, lo mismo, ¿no es cierto? 1 kilogramo fuerza es esto, igual a 1 kilogramo masa multiplicado por la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado, en este caso, que es 9.81. Ahora, ¿qué pasa cuando la gravedad es diferente? Esto es cuando la gravedad es la misma, ¿no es cierto? Cuando la gravedad es diferente, se tiene que multiplicar aquí por la gravedad diferente y dividir para esta aceleración de la gravedad en la Tierra. Y acá lo mismo, simplemente multiplico por la gravedad diferente, divido para la aceleración de la gravedad en la Tierra. Entonces, nada más recordarles que la aceleración de la gravedad tiene una pequeña modificación según la latitud, ¿sí? Debido al movimiento terrestre y debido al achatamiento de la Tierra en los polos, pues tenemos una pequeña variación en la zona ecuatorial que en los polos, ¿cierto? Solo para que se acuerden, pero en realidad siempre vamos a utilizar este 981, que es el de referencia. Igual, de acuerdo a cuán cerca esté del centro de la Tierra, también voy a tener una pequeña variación, pero se supone que este 9.81 está aquí en la superficie terrestre. Aquí también les puse simplemente las unidades para que se acuerden el sistema internacional, no solo las de fuerza, masa y longitud que vimos, sino también tiempo, área, volumen y las demás, ¿ya? Solo para que tengan este cuadrito y se acuerden. Entonces aquí tenemos el sistema internacional que decíamos, el inglés también, y este CGS, que es simplemente una variación, sería del internacional, ¿no es cierto? Porque en lugar de metro es centímetro, en lugar de kilogramo es gramo. Entonces esto es centímetro, gramo, segundo, ¿ya? Entonces es simplemente una variación del internacional al metro para convertirlo en centímetro por 100, ¿no es cierto? Kilogramo, gramo y así, ¿ya? Para 100 que dijo. Kilogramo para 1000, entonces tengo gramos, y así. Bien, entonces ahora quiero que hagan estos cortísimos ejercicios solo para que se acuerden de las conversiones. Empecemos por esto, ¿no es cierto? Una pulgada es 2.54 centímetros, ¿verdad? Entonces, si yo digo cuánto es un pie en metros. .348. A ver, 0.3048. 30.8, sí. Una milla en kilómetros y un metro en yardas. Sería 1.6093 y el metro a yarda sería 1.0936. Ya. Julio, ¿sí? Ya, entonces, por ejemplo, ¿cómo hicimos esto de aquí? Tengo... Déjenme un segundo, pongo esto por acá. A ver, entonces aquí tengo un pie, ¿no es cierto? Espérenme un segundo que mi cosa no vale que está. Tengo un pie. A ver, un pie aquí dice que tiene 12 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es poner, en lugar de poner un pie, pongo 12 pulgadas, porque tengo el valor de acá de las pulgadas, ¿sí? Entonces, 12 pulgadas por 2.54 centímetros. Entonces, ya me sale ¿cuánto? $30.48, ¿no es cierto? Pero este 30.48 está en centímetros. Como yo quiero saber en metros, entonces simplemente le divido para 100, ¿no es cierto? Entonces ahí ya me sale el 0.3048 metros que estaba diciendo el compañero. Lo mismo hago con las millas. Una milla es ¿cuánto? 1760 yardas, ¿no es cierto? Entonces pongo, en lugar de poner una milla, pongo 1760 yardas.
En lugar de poner yardas, quiero pasar a pies, entonces pongo 3, multiplico por 3 y ya me salen pies. Y como ya sé que un pie es esto, 0.3048, ¿cierto? Entonces pongo 0.3048 y ya tengo en metros. Pero esto tengo en metros, entonces lo que me sale ahí divido para 1000 y ya me sale los kilómetros, ¿verdad? Ya. Entonces ahora, ¿cómo haría el 1 metro en yardas? ¿Cómo haría, Warren? ¿Usted qué hizo? Tenía apagado el micrófono. Primero sería de pasarles de lo que está en millas a kilómetro. O sea, como lo hicimos en el anterior, que tenemos ya los kilómetros. Y ahí hacerle para convertirle con lo que nos da en la parte de la izquierda que dice millas a yardas. Sí, puede ser. Sí, puedo hacer con cualquiera de las formas. Yo le hice en cambio con pies, ¿no es cierto? Porque ya sé cuánto es un pie convertido en metros, ¿ya? Entonces simplemente le pongo 1 sobre 0.3084 es un pie, ¿cierto? Entonces ahí ya está convertido de metros a pies y de pies a yardas es otra vez 3 pies, 1 yarda, ¿ya? Entonces por cualquiera de las formas, aquí ya tendría toda la información necesaria para poder encontrar este 1.09. Bien, entonces ahora veamos conversión de unidades de masa. ¿Sí? Este ya puse aquí, una libra masa es igual a 0.45, bla, 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 kilogramos masa. ¿Sí? Y un slug, en cambio, es igual a 32.174 libras masa. ¿Ya? Entonces, un kilogramo masa, ¿cuántos slugs serían? ¿Ya?
¿Le salió algo? 1 kilogramo serían 70.93 slug. No, eso sale. 0,068. Ajá. A ver, ¿por qué? Tengo aquí el slug que me da igual a libras masa, ¿no es cierto? Y aquí tengo en cambio la libra masa que me relaciona con el kilogramo masa. Lo que podría hacer, que a mí me parece un poco más fácil, es sacar cuánto es 1 kilogramo con relación a libras masa. Entonces, 1 kilogramo masa sería igual. Esperen un segundo que me estorba aquí esta cosa del Zoom. Me he equivocado y lo he multiplicado con deje de dividirse. Ya. Entonces, 1 kilogramo masa me va a salir 1 sobre 0.453592, ¿no es cierto? Libras masa. Y entonces ya puedo luego poner esto de aquí, acá. Porque si un slug es 32.174, entonces todo esto de libras masa, ¿cuánto será? Es que tendría que hacer multiplicar todo esto por un slug y dividir para 32.174. Entonces al final me queda 1 sobre 0.453592 y acá abajo también 32.174. Ya. Y con eso me saldría entonces que 1 kilogramo masa es igual a 0.06852 slugs. ¿Sí? Y 1 kilogramo, entonces, ¿a cuántas libras me da? Eso simplemente tendría que despejar de aquí, ¿no es cierto? Lo que hice acá. 1 kilogramo me daría 2.2. 1 sobre esto, que sería 2.2046 o 2.2, no sé, aproximadamente. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, conversión de unidades de fuerza. Entonces, de las dos unidades de fuerza que estábamos hablando es de libra-fuerza y de newton. ¿Sí? Entonces, nos acordamos esto que dijimos, que fuerza es igual a masa por aceleración. Libra-fuerza igual a libra-masa multiplicado por la aceleración, pero en pies por segundo al cuadrado, entonces por 32.2. ¿Sí? Y también sabíamos de la formulación anterior que una libra-masa es igual a 0,45 de kilogramo. ¿Sí? Entonces, una libra fuerza le vamos a poner aquí igual a esto en kilogramos masa, ¿no es cierto? En lugar de poner una libra masa, pongo esto en kilogramos masa y luego le multiplico por la aceleración de la gravedad, pero ya no en pies por segundo al cuadrado, sino en las unidades correspondientes. Entonces aquí tengo que una libra fuerza es igual a 4.4479 newtons. ¿Se acuerdan que newton era esa cantidad de fuerza, ¿no es cierto?, que yo le estoy aplicando a una masa de 1 kilogramo durante un segundo para que tome una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, por eso las unidades son kilogramos masa por metro por segundo al cuadrado. Esto es kilogramo masa, no es kilogramo por metro, es kilogramo masa. ¿Ya? Entonces, por eso aquí me sale newtons. Ahora, ¿cómo él haría lo mismo? Haría el mismo procedimiento, pero convirtiendo kilogramo fuerza a newton. ¿Cuánto me saldría ahí? $9.806 directamente. Claro, porque aquí ya no tengo que convertir nada, ¿no es cierto? Porque el kilogramo fuerza es igual al kilogramo masa por la aceleración de la gravedad. Entonces aquí lo único que me interesa es la aceleración de la gravedad directamente y por eso tengo que el kilogramo fuerza es 9.81 newtons. Ya, entonces conversión de unidades de temperatura, simplemente les dejo ahí eso.
Grados centígrados Kelvin y grados centígrados Fahrenheit. Celsius, perdón. Celsius Kelvin, Celsius Fahrenheit. Ya, eso es súper fácil, es simplemente aplicar las formulaciones, no hay nada raro. Ya, y por último, hagamos entonces, para terminar este subcapítulo 1.1, súper cortito, hagamos estos ejercicios de aquí. Estos ejercicios están en su campus, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que hagan directamente en el campus. Entren al campus, aplasten ejercicios 1.1 y ahí les van a salir este de aquí y este en este orden, ¿ya? Entonces, deshagámonos de las notas. Entonces, si es que ustedes se van al campus, quiero que revisen a ver si es que les está saliendo bien el cuestionario. No estoy segura si les sale en orden, pero debería salirles el primer ejercicio, determina el peso en libras de una masa de 3 slogs, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces yo solamente voy a poner este ejercicio por acá, por si acaso. Ya. Entonces hagan por favor el ejercicio y me dicen si es que tienen alguna pregunta, luego hacemos juntos el ejercicio que no puedan o lo que sea. Ingeniero, hay que hacer en el campus virtual. Le escucho súper bajito, Julio. Hay que hacer en el campus virtual. Hay que poner simplemente el resultado. Porque se dañó mi campus y me están saliendo las materias del ciclo anterior. Tal vez está entrando en el link del ciclo anterior. Espérame un segundo. Me puse directo. Es que entro por la página web de la U, creo que todavía no habían actualizado, a mí también me pasó lo mismo. Espera un ratito. A ver, en el chat le puse... En el chat le puse el link, a ver si es que en ese link se le abre bien. Ya, gracias. Ya, sí, aquí sí está. Gracias. Ya. Me van diciendo las respuestas antes de poner en el cuestionario, ¿ya? Para que ingresen bien desde la primera vez.
primera sería 95.1. Sí, y tengo que elegir aquí, no se olviden las unidades. ¿Ya? Entonces pongan nomás 95.1 y elija las unidades. Sale la B. No le escucho nada. Sale la B. A ver, déjame ver. ¿Cuál es la B? Creo que tiene mezcladas las... En el tuyo sería la A. Ya, ajá. La tercera sale 8,5. Sí.
715.54 sería la cuarta. No, ya vamos a hacer juntos. Reviso. ¿Salió el último? Sería de 3.3595. No, sale 715 newtons. Pero A eso lo ver, dije al inicio. a ver, Eso hagamos lo dije al rapidito. inicio. No, no me dijo. ¿En Sí, serio? sí, dijo Entonces, capaz de... 715. Lo siento, capaz de mal. A ver, ya. Le escuché mal, le juro. A ver, Hagamos esto rapidito para dejar en la grabación, ¿ya? A ver, ¿cuánto sale aquí? Pero váyanme diciendo ustedes que ya hicieron. Este es el ejercicio 1, ¿no es cierto? Entonces, si la masa está en 3 slugs, ¿qué más dice? Gravedad, 31,7 pies por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo único que tendría que hacer? Multiplicar. ¿Están sin, o no les escucho o están sin audio? Hay que convertir multiplicar. los slugs a libras masa y hacer con lo que sería Este es el de ejercicio cuando 1, la gravedad es ¿verdad? distinta. Sí, Ya, el ejercicio 1, ¿qué me pide? Peso en libras. Ya, entonces no tengo que convertir, es directo, ¿no es cierto? Porque yo tengo aquí libras, fuerza, ¿sí? Y libra fuerza es igual a slugs y pie por segundo al cuadrado. Ya. Entonces, esto de aquí no necesito convertir, simplemente tengo que hacer 3 por 31,7 y ya me sale los 95,1 libras fuerza. ¿Ya? Es directo porque todas estas son del sistema inglés. ¿Sí? En este de acá, ¿qué hago? A ver, para saber el peso en newtons, ¿qué necesitaría? Kilogramos, masa, ¿no es cierto? Y multiplicar por la aceleración de la gravedad. ¿En qué unidades? Metros por segundo al cuadrado. Ya, entonces, en la superficie de la Tierra, ¿eso qué sería? 450 kilogramos masa, esto es kilogramo masa, por 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿y eso cuánto me sale? 4.414,5 newtons, ¿sí?
Si es que yo quiero transformar esos newtons a libras fuerza, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo para 4.4479. Sí, habíamos visto esa conversión, ¿no es cierto? Entonces tuviera que hacer 414.5 dividido para 4 la conversión que habíamos visto, 40 y, no entiendo ni mi letra, 44.79. Y eso es igual a 992.5 libras fuerza, ¿sí? Entonces, estas dos son los resultados en la Tierra, porque estoy utilizando esta aceleración de la gravedad. Ahora dice cuánto pesa la misma masa, pero en la Luna, donde la gravedad es 6 veces menor. Lo único que tuviera que hacer en la Luna es que mi gravedad de 9.81 dividirle para 6 y volver a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, como aquí hice simplemente una multiplicación para sacar el resultado, lo único que tendría que hacer es dividir estos newtons para 6 y dividir estas libras fuerza para 6 y ya tuviera mi resultado, porque aquí estoy haciendo solo multiplicaciones. Si fuera un ejercicio donde tengo sumas o lo que sea, entonces ahí ya tuviera que reemplazar exactamente esta gravedad por acá, ¿no es cierto? Y volver a hacer el cálculo. Pero como solo estoy haciendo una multiplicación, entonces yo sé que mi resultado simplemente dividiendo para 6 ya me va a salir. Entonces eso es 735. Los decimales yo les puse en el campus virtual que tenga un poco de tolerancia con los decimales, entonces así pongan los decimales no tan exactos, no les va a salir erróneo, sino les tendría que salir bien. Y esto sería 165.42 libras fuerza. Ya. Disculpen esos números que escribir en la compu. En la pantalla no es tan fácil. Ya. Siguiente. Ahí está, ya estamos bien, ¿no es cierto? Ahora dice, una balanza de resorte correctamente calibrada registra un peso de 17 newtons. Entonces, mi peso aquí, 17 newtons, para un cuerpo de 2 kilogramos masa. Entonces, mi masa, 2 kilogramos masa. Esto no es metros, por eso pongo así. Que se encuentra alejado de la superficie de la Tierra. Entonces, como tengo newtons y tengo kilogramos masa, ¿no es cierto? Si es que yo pongo 17 igual a 2 multiplicado por este G, que es lo que necesito saber, simplemente voy a despejar este G y me va a salir porque mis unidades están correctas. Sí, mis unidades son coherentes. Si no, no podría hacer eso. Entonces este G me va a salir 8.5, ¿qué? Metros por segundo al cuadrado. Tengo que tener mucho en cuenta las unidades. Si es que esto hubiera sido slogs, ya no puedo hacer eso, ¿verdad? Y el ejercicio 4, en cambio, dice cuál es el peso en newtons de un cuerpo cuya masa es de slogs. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer aquí? Y necesito el peso en newtons. ¿Qué tendría que hacer ahí? Para sacar el peso en newtons necesito, ¿qué unidades? Kilogramos masa y aceleración, que en este caso es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esas unidades necesito, ¿verdad? Entonces, debería pasar estos 5 slogs a kilogramos masa para poder ponerle aquí. Habíamos dicho que 1 kilogramo masa es igual a 0.06852 slugs. Entonces, 5 slugs, ¿a cuánto será? ¿Verdad? 5 dividido para esto, me sale 72.97 slugs. ¿Verdad? Entonces, ahora esta masa en slugs ya le puedo poner aquí. 72.97 por 9.81 y ahí sí ya tengo newtons.
Ah, es que cuando usted me dijo el resultado, yo estaba viendo esto. Ya. 85 newtons y ahora sí. Bien, estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, está fácil. Todavía está fácil. Bueno, buenas noches. ¿Estamos yendo, por favor? Ok. En el campus me marca ¿Cómo como... van? Gusto verles. Qué bueno que A ver, se me estén olvidó esto de presentes. acá. Iniciamos este curso oficialmente de lo que es ¿Qué me dice del campus? En el campus me marca como que está incorrecta la respuesta al poner el punto, el separador de miles. Ah, sí. Me imagino que solamente el separador de miles no le tiene que usar solo el de decimales. Ah, o sea, le pongo con coma a los decimales. No, con punto. Pero no, usted dice el de miles. No, es que me marca como que estuviera usando el separador de miles al al ponerle el punto. A Sí, ver, es lo déjeme ver mismo. cómo está. ¿En qué pregunta? En las tres que son de escribir la respuesta. Ah, siempre le marca mal. Sí. Déjeme ver si es que yo le pongo aquí algo. 98.4. Yo le puse con coma y me salió bien. Con coma, le coge. Sí. Sí, con coma sí está funcionando, ya le cambié. Vaya. Cierto. Ujú. Ya bien que me dice para cambiarle eso en los siguientes cuestionarios para que no, para que sea indistinto. Con coma o punto. Ya, entonces hasta ahí dejemos la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No. No. Ya, la próxima clase vamos a ver propiedades de fluidos y también está fácil. Después de eso ya se va haciendo un poquito más complicado. Pero bueno, lo que me gustaría es que siempre me pregunten en clase y estén seguros de entender todos los ejercicios. Bueno, ¿algo más? No, entonces dejemos ahí por hoy. Nos vemos el miércoles. Solo bien, general. Chao, chao, cuídense.